¿Qué tal, estimado estudiante? Eh, bueno, le doy la bienvenida al curso de Estadística aplicada a la investigación educativa. En esta oportunidad también trataremos el tema de aplicación de la estadística en temas educativos y otros. En realidad, el tema de la estadística es bastante amplio, pero sin embargo vamos a hacer un barrido un poco más general y tocando algunos temas quizás de interés que están en relación a la parte educativa. La idea es que se pueda entender el contexto, digamos, básico de la estadística. También es la intención de este curso que se pueda asimilar algunos conceptos. Ok, empecemos entonces. El contenido será empezando con la introducción, luego la finalidad de la estadística y por último tenemos investigación en torno a la estadística. Eh, para empezar, tenemos que tener claro que los métodos estadísticos, eh, de acuerdo a la investigación que uno plantee, pueden ser, digamos, o pueden tener distintos propósitos. En términos de la estadística, nosotros podemos abordar una estadística descriptiva, en donde podemos organizar, resumir datos numéricos. La estadística descriptiva nos sirve también para realizar tabulaciones, presentar gráficas y hacer algunos tipos de cálculos, ¿ya? Pero estos cálculos son en torno a algunos parámetros o algunas características que pueda contener el estudio. Ahora bien, la estadística se puede aplicar en distintos ámbitos, desde la eh, mercadotecnia, pasando por los deportes, la administración de instituciones, eh, las instituciones educativas, organismos políticos, en la medicina, en las ciencias básicas. Tenemos distintas áreas de aplicación. ¿Por qué? Porque necesariamente las personas necesitan interpretar datos, trabajar con información. Entonces, eh, eh, en este caso es pertinente y como les menciono, de acuerdo al tipo de investigación que uno está realizando. ¿Mm? Eh, bueno, también se puede decir y mencionar que la estadística descriptiva se define como los métodos que implican recopilación, caracterización y presentación de un conjunto de datos con el fin de describir varias de sus características. ¿Ok? Este es un tipo de estadística. La otra es la estadística inferencial y se define como aquellos métodos que permiten hacer estimación de una característica de la población o de tomas de decisiones respecto a una población en base solo en los resultados obtenidos de una muestra. Bueno, esto quizás nos toca directamente porque eh, los estudios normalmente en la parte educativa se enfocan en algunos temas educativos en donde nosotros tenemos que interpretar, hacer inferencias de estos datos y en algunos casos también tomar decisiones. Entonces, esto nos lleva a plantear eh, o a realizar una planificación en cuanto al estudio. Eh, Nosotros podemos recolectar los datos, luego organizarlos, luego interpretarlos y después, si es necesario, plantear, digamos, la situación en base a una descripción. Esto nos lleva a una conclusión y podemos efectivamente eh,
tener un planteamiento, una inferencia final sobre el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, desde ese punto de vista, son modalidades o tipos de estadísticas que se pueden hacer por separado o también se pueden hacer mezclando estos dos tipos de estadísticas. Como les menciono, depende mucho del tipo de estudio el cual nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Ahora, podemos tener una variada cantidad de ejemplos que nosotros podemos abordar con estadística. Por ejemplo, como ya conocemos, en términos de la educación, eh, en donde nosotros, por ejemplo, podemos tener una investigación pedagógica que puede ser con una connotación empírica. Y acá nosotros necesariamente tenemos que aplicar la estadística. También en la comprensión de los métodos de investigación en educación. Eh, hay un sinnúmero de investigaciones que uno puede realizar en términos de que eh, esta investigación contribuya, por ejemplo, al aprendizaje, contribuya a la forma de enseñar, contribuya a la didáctica, también en la planificación que uno puede hacer dentro de la institución, ¿ya? En términos de estructurales, en términos de espacios. Entonces hay un sinnúmero de cosas que son aplicables a la educación. Eh, bueno, ante todo, uno para poder establecer esta práctica en la educación, o este estudio, o esta investigación, se requiere que la problemática esté bien definida, tenga un propósito, eh, se tenga claramente eh, los resultados hacia donde uno quiere llegar. ¿Mm? O es decir, tener bien definidos los resultados esperados. ¿Mm? Entonces, a través de la estadística podemos llegar a todos estos, a todas estas, digamos, soluciones. Obviamente, eh, analizando el enfoque que uno quiere seguir. Hay otro ejemplo que es la psicología. Está directamente relacionado con la educación, por eso lo coloco acá. Y esto está en relación a lo que son el comportamiento de las personas. Hay actitudes, hay rango de personalidades, por ejemplo, hay factores de inteligencia. Si se quiere pensar, son características que pueden ser identificadas como cualitativas y que de alguna forma nosotros también las tenemos en educación. Entonces, también es una herramienta que contribuye en esta área, que para nosotros es bastante importante, en donde nosotros podemos definir, digamos, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes, los rasgos de personalidad, eh, un dato que es importante, la forma o los factores de inteligencia que tienen los estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, la psicología es importante y mucho más cuando nosotros lo estudiamos a través de la estadística. ¿Ya? Entonces, hay que considerar también ese aspecto. La estadística, de acuerdo con todo lo anterior mencionado, eh, se puede establecer como un método que permite no solo describir el hecho o fenómeno, a través, por ejemplo, de la estadística descriptiva, sino también se puede deducir, evaluar, sacar conclusiones
acerca, por ejemplo, de una población, de un grupo social o también en el ambiente educativo. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? Ustedes ya lo han visto en nuestros cursos y es a través de un estudio de una población, sacando una muestra, identificando, digamos, las variables, ¿cierto? Esto ya lo han visto de alguna forma. Con respecto a la finalidad de la estadística, bueno, podemos tener algunos temas que nosotros podemos reconocer en términos de su finalidad, ¿no? Pero bueno, en términos generales se considera que la finalidad de la estadística es suministrar información. Esa es una premisa importante, o sea, es decir, parece obvio, pero quizás no es tan obvio. Es una esencia de lo que es la estadística. Entonces, su primera finalidad es suministrar, proporcionar información. Ahora, ¿cómo es esta información? Obviamente, nosotros somos los llamados a identificar cómo conseguimos esta información, ¿cierto? A través de las técnicas de recolección de datos, eh, identificando el tipo de estudio que uno desea hacer. Entonces, todo esto conlleva a obtener una información que al final uno la tiene que interpretar, ¿no? Y bueno, y su utilidad dependerá en gran parte del fin que se proponga y de la forma como se obtengan los datos. ¿Mm? Eh, bueno, también eh, a través de la evolución de los tiempos, de la misma tecnología, ¿no? Se van creando distintos tipos de herramientas. Eh, sobre todo en la estadística. En la estadística nosotros podemos realizar cálculos estadísticos desde una postura manual, me refiero a elaborarlo manualmente, ¿cierto? Hasta pasando por los software que uno tiene a disposición para poder realizar este estudio estadístico. Bueno, ahí tenemos una, un sinnúmero de software que uno puede utilizar, hasta los más cotidianos que es el Excel, hasta el SPS, que es un software un poquito más, digamos, elevado en, en entendimiento, porque no es fácil, digamos, entender cómo se hacen estas rutinas de cálculo. Eh, Ante eso, yo quiero mencionar que la clave para la comprensión de estos software es conocer el lenguaje estadístico. Eso es lo fundamental, porque si no se conoce el lenguaje estadístico, uno no puede hacer nada. Entonces, eh, dentro de estas finalidades yo la coloco porque en realidad hay otras finalidades que son más conceptuales, pero yo encuentro que sí pueden ser una finalidad que no está mencionada acá, pero es en torno a la tecnología. Y esa es una, una, una propuesta, digamos, importantísima para poder sacar rápido y eficientemente estos datos o cálculos estadísticos. Bueno, eh, sigamos con lo que estábamos conversando. Primero, una dentro de las primeras finalidades conceptuales, como les mencioné, es conocer la realidad de una observación o fenómeno. Al cuantificar un fenómeno, estamos conociendo su situación actual. Entonces, a raíz de esto, nosotros, por ejemplo, queremos conocer la población de un país, de una ciudad, de, qué sé yo, de una población más pequeña, ¿no? Sí se puede hacer, pero siempre teniendo, digamos, en conocimiento lo que se percibe. ¿A través de qué datos? Por ejemplo, acá yo puedo citar datos como la edad, el género, la escolaridad, el tipo de vivienda,
Entonces hay una serie de datos que me pueden llevar a un propósito, a un objetivo dentro de lo que es una población. Entonces, lo primero es situarnos en qué queremos saber y si es una información actual, que es lo importante, que sea, digamos, contingente, que sea del presente, porque a no ser que yo quiera hacer un estudio histórico hacia atrás, también me podrían servir estos datos históricos, ¿no? Bueno, un segundo punto es determinar lo típico o normal que puede conllevar una observación. Cuando se cuantifican las características de un fenómeno, se obtiene un valor, por ejemplo, denominado promedio, que puede ser dentro de los intereses que yo ando buscando, que puede pertenecer a un grupo social, a una población, en donde me puede entregar una información importante. Eh, Obviamente, como les menciono, que están dentro de los propósitos de la investigación, que eso no se puede, digamos, obviar. Por eso que cuando uno le solicita, por ejemplo, en el plano o proyecto de investigación, estos puntos, la definición de la problemática, la propuesta de los objetivos, tienen que estar claramente definidos y tienen que ser acordes. Entonces, ya con eso nosotros podemos establecer, digamos, eh, qué características uno quiere estudiar. Por ejemplo, si uno quiere estudiar los hábitos de estudio de un grupo de estudiantes, de un curso, de varios cursos, de una escuela, entonces se puede realizar, obviamente definiendo estos parámetros, que dentro de la población lo vamos a llamar parámetros. Bueno, después cuando pasemos a las muestras, le vamos a decir estadísticos, pero bueno, es algo que le estoy avanzando, ¿no? Si uno quiere saber las calificaciones que tienen los estudiantes, también se puede hacer. Son quizás observaciones que pueden establecerse como normales o típicas, ¿no? Eh, Hábitos de estudio, eh, los tipos de costumbres quizás que tienen los estudiantes, dependiendo del, como les digo y les insisto, del el tipo de enfoque que tiene la investigación, ¿no? Las calificaciones, como les mencioné. Entonces son parámetros que sí se pueden llegar a conocer. Eh, También, otra finalidad, por ejemplo, es determinar los cambios que representa el fenómeno. Por ejemplo, hay un cambio, estamos hablando a nivel general, ¿no? Y este ejemplo me gusta porque un poco conlleva a establecer eh, la, el espíritu de la estadística. Por ejemplo, algo tan básico como lanzar una moneda al aire, ¿cierto? Hay una probabilidad. Puede caer, digamos, de un lado como del otro, ¿no? Entonces, eh, eso en estadística es importantísimo porque nos acerca y nos aproxima a una realidad. Entonces, esto lo podemos definir en términos numéricos, ¿no? Obviamente que son parámetros numéricos que uno los puede trabajar con el concepto de probabilidad, que está muy asociado a lo que es estadística. ¿Por qué está asociado? Porque el mismo principio que uno utiliza en la probabilidad, ya sea con estas gráficas que son tan comunes en la estadística, son aplicables al, por ejemplo, a los muestreos que uno realiza. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diversas cantidades de datos en donde uno eh, va adquiriendo y son repetitivos, dependiendo del tipo de instrumento que uno utilice, muy cerca de lo que es, por ejemplo, la encuesta.
Entonces, en la medida que se repiten estos datos, uno va verificando si estos datos están muy cercanos entre sí, y al estar muy cercanos entre sí, ¿qué es lo que significa? Entonces, ese es el espíritu. Mientras más veces uno reproduzca estos datos, hay cierta tendencia. Y esa tendencia lo podemos eh, interpretar, por ejemplo, en una curva o en una gráfica de probabilidad. Eh, ese es un poco el espíritu que conlleva el tema de la estadística. Entonces, en esas condiciones nosotros podemos hablar de un muestreo aleatorio, por ejemplo, o probabilístico. Entonces, ese concepto es el que hay que desarrollar, es que uno debe tener claro. Entonces, claro, estamos con una finalidad de entender lo que representa, por ejemplo, el cambio de algún tipo de fenómeno. Entonces, ¿cómo uno lo va interpretando? A través de distintos instrumentos de recolección de datos. Y eso nos lleva a ir afinando eh, el tipo de datos que uno va recolectando. Entonces, eso tiene cierta tendencia. Mientras más se repita, nosotros vamos a coincidir y vamos a sacar, o vamos a inferir, o vamos a definir su característica. Que eso nos va a ayudar si eso es coherente o no coherente. Entonces, tomen en cuenta esto, de un caso tan simple como es la probabilidad de lanzar al aire una moneda, tiene cierto espíritu. Espíritu me refiero a cierta esencia, que está relacionada con la recolección de datos, la interpretación de datos y cómo nosotros utilizamos este principio para poder obtener esta información. Ok, en los próximos capítulos nos vamos a desarrollar más el concepto para que quede un poco más claro. Después viene relacionar dos o más fenómenos desde el punto de vista de correlación. Se puede determinar si existe una relación válida entre dos o más características de una misma observación o entre dos o más fenómenos. Por ejemplo, cosas tan simples como si yo quiero definir, por ejemplo, la correlación entre el peso de un estudiante y la talla. Entonces, eso también uno lo puede estudiar, porque hay cierta, digamos, correlación. Cierta altura con respecto a un peso del estudiante, ¿no? Bueno, esto lo utilizan mucho los médicos, ¿no? Para definir, digamos, eh, ciertas características de las personas, ya sean, sobre todo en los niños que van creciendo, ¿no? Si tienen una estatura acorde o tiene un peso acorde con la estatura, ¿no? Entonces, ese tipo de correlaciones sí se pueden hacer. Son relaciones entre dos variables, ¿ya? Y en educación se pueden utilizar también este principio para poder relacionar variables que tienen que tener algún tipo de, digamos, de eh, correlación, relación, en donde matemáticamente se puede eh, describir, ¿ya? Eh, podemos establecer de acuerdo a las necesidades, pueden ser las notas que uno se saque y alguna otra variable que se pueda correlacionar eh, en relación a, por ejemplo, a, a la forma del aprendizaje. O sea, podemos correlacionar la metodología de aprendizaje con las notas que uno puede obtener, digamos, al estudiar. ¿Por qué? Porque la metodología depende mucho si uno la utiliza bien. Habría que definir parámetros de metodología para definir esta correlación entre las notas que obtiene el estudiante. Entonces, una cosa
bastante clara, por ejemplo, puede ser el ejemplo que les di anteriormente, que la talla y el peso son dos, eh, digamos, dos parámetros que sí se pueden relacionar. ¿Ah? Bueno, hacer estimativos sobre el comportamiento futuro del fenómeno. ¿A qué se refiere esto? Hacer proyecciones. Hacer proyecciones. Por ejemplo, estimar la cantidad de estudiantes que pueden aprobar o reprobar una asignatura. Eso es de acuerdo a los antecedentes que uno tiene sobre la asignatura, también ciertas condiciones que quizás pueda tener la asignatura, ¿ya? Se puede hacer algún tipo de proyección. Y estas proyecciones no solamente se hacen en educación, se pueden hacer en el ambiente económico, que se realiza mucho. Eh, ¿Cuánto es lo que uno puede ganar en 2 o 3 años? Sí se puede hacer ese cálculo. Y así hay una diversidad de cálculos en torno a las proyecciones que estadísticamente uno puede calcular. Son proyecciones, no significa que eso van a ser tan acertados, pueden haber alguna desviación. Entonces, eh, puede, o como que puede uno eh, tener ese dato y puede acertar, ¿no? Pero también hay una posibilidad de que no sea tan asertiva. Entonces, depende mucho de cómo uno plantea las proyecciones. Mientras los datos, normalmente, mientras más datos uno tiene, mejor es la proyección. ¿Okay? Y por último, obtener conclusiones de un grupo menor, como en el caso de una muestra, para hacerlas extensivas a un grupo mayor, como es la población. Al realizar mediciones en una muestra cuyo tamaño debe ser el óptimo deseado, los resultados obtenidos pueden ser considerados como el comportamiento que se obtendría si se hubiera trabajado con todos los elementos que constituyen la población, de la cual se pudo haber extraído una muestra. Entonces, esto ya ustedes de alguna forma lo han visto, está, está directamente relacionado con un estudio de una población, ¿no? Donde uno saca un tipo de muestra, un tamaño de muestra, y donde uno después hace la recolección de datos, ¿no? Y de esta recolección de datos nosotros tenemos información en la cual hay que trabajarla estadísticamente. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante, digamos, pertinente cuando uno realiza estos estudios como los proyectos de investigación. Bueno, la investigación en torno a la estadística. Eh, Siempre, digamos, es bueno cuando uno hace una investigación definirlo en torno a un colectivo, un grupo de estudio, ¿no? Que puede tener características o puede tener una característica que permite ser investigada en cuanto a su comportamiento. Este comportamiento se puede definir como un fenómeno. Los fenómenos pueden ser de carácter económico, educacional, social, político u otros, digamos, ámbitos. ¿Ya? Eh, la idea es realizar observaciones que posean ciertas características, ya sea en distintos ámbitos. Por ejemplo, acá se pueden citar en el ámbito económico, pueden ser las exportaciones, pueden haber otro tipo de ámbitos como las defunciones, nacimientos, accidentes laborales, etcétera, etcétera. O sea, hay distintos fenómenos que uno puede estudiar en donde podemos aplicar la estadística. Así como mencionamos en el ámbito educacional, también hay otro ámbito donde podemos hacer estos estudios. De acuerdo, digamos,
en consecuencia, y de acuerdo con lo que hemos visto, los fenómenos estadísticos se pueden resumir para ser considerados en, digamos, en distintos, por ejemplo, situaciones. Pues tenemos en donde nosotros planteamos colectivos. ¿Qué significa? Significa que la estadística estudia el comportamiento de los fenómenos de grupo. Entonces, cuando establecimos ese colectivo, lo estamos dirigiendo hacia un estudio de algún grupo, y como les mencionaba, hay distintos escenarios donde nosotros podemos ejercer este estudio, prescindiendo de aquellos fenómenos individuales que pueden ser considerados como resultados de casos aislados. Entonces, si bien es cierto, la estadística necesita información individual, la idea final es tomar esa información y sacar una conclusión a nivel integral. Los fenómenos, digamos, la idea es que los fenómenos no los estudiemos en forma individual. Siempre nosotros apuntamos a que este estudio esté integrado a un grupo, a un colectivo, para que nosotros podamos obtener una mejor, no expectativa, sino una proyección, una idea general y, digamos, concreta de lo que está pasando en ese colectivo. Ahora, hay otro tema, por ejemplo, cuando son frecuentes las repeticiones. Son aquellos fenómenos que se presentan una vez y vuelven a repetirse en las mismas condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que considerar que estas condiciones, la idea para el estudio es que se puedan repetir, como les mencioné anteriormente. Y hay situaciones que quizás no es tan efectivo, no cumplen con la condición de repetición. Entonces, ese tipo de estudios no son muy adecuados para que uno lo pueda, digamos, eh, aplicarlo con un estudio estadístico, porque no vamos a tener una respuesta muy idónea de los resultados estadísticos. Entonces, la estadística se enfoca, cuando hacemos investigación, que estos datos sean repetitivos en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay escenarios que no son muy adecuados a estos estudios, ¿no? Porque no presentan esta repetición, que son un poco aislados, que no son muy reiterativos. Entonces hay que tener cuidado con esos fenómenos en donde el concepto es, mientras más repetitivo es un fenómeno, mucho mejor es la estadística que nosotros podemos realizar en torno a esa investigación. Bueno, estimados estudiantes, hasta ahora esta presentación, digamos, eh, concluye. Espero que podamos realizar otra actividad y poder ser más explicativos, ¿no? Bueno, a continuación les voy a dejar estas dos preguntas que corresponden a qué es la estadística inferencial y explique qué escenario educativo se puede aplicar a la estadística. Entonces son dos preguntas que ustedes pueden responder y pueden, digamos, explicar. Entonces, bueno,
Espero que empiecen bien este curso y bueno, en el contexto del curso vamos a, por lo menos esta unidad va a ser en las tareas que yo voy a solicitar, una presentación y un estudio de caso, donde yo voy a presentar el caso y ustedes lo van a tener que analizar. Y después, en la unidad 2, 3 y 4, son todos aplicación de conceptos, realizar ejercicios, en donde van a tener que, básicamente las tareas, como les digo, en los portafolios, eh, ejecutar algunos ejercicios. Entonces, espero que les vaya bien y cualquier cosa nos estamos comunicando. Que estén bien. Chao.